Bien, jóvenes estudiantes, reciban un cordial saludo a nombre de la preparatoria LM, quien te invita a formar parte de este nuevo ciclo de verano que inicia el 28 de diciembre y el día 4 de enero. Y dada la coyuntura, pues la modalidad todavía va a ser virtual. También pues te invitamos a visitarnos a nuestra página de Facebook, la Prepa LM, o también a que nos envíes un mensaje vía WhatsApp a nuestro número 952-432-182 o nos puedas llamar para darte una información más detallada. Y bueno, en este video vamos a desarrollar las 10 preguntas de razonamiento matemático del último examen de admisión de la Universidad Nacional de Cajamarca, tomado el día jueves 26 de noviembre y tomamos como referencia al grupo A1. En realidad, en el razonamiento matemático, las 10 preguntas han sido tomadas para todas las modalidades, simplemente que el orden ha cambiado, ¿no? Entonces, como referencia tomamos el grupo A1. Muy bien, sin más preámbulo, entonces vamos a desarrollar las preguntas. En la primera pregunta, como ven, nos pide calcular o expresar el producto de dos factores a menos 4 por a más 3 en función de b, pero tenemos una condición y con esa condición es la que nos va a facilitar el desarrollo, ¿no? de este problemita. Entonces tenemos que a menos b es igual a 5, esa es la condición. Yo voy a despejar porque me piden representarlo en función de b. Entonces lo voy a despejar a a y obviamente el b que está con signo menos, con signo negativo, va a pasar a ser positivo. Y el 5 obviamente se queda con su mismo signo. Entonces ya tengo la variable a expresado en función de b. Por lo tanto, ahora voy a expresar este producto de dos factores en función de b. Para ello voy a reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar, reemplazando. ¿Qué vamos a reemplazar? Creo que está bastante sencilla esta parte. Simplemente lo que nos pide, a menos 4 por a más 3, tiene que estar representado en función de b. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar el valor de a, que valga la redundancia, vale b más 5, lo acabamos de despejar. Entonces lo único que hago es reemplazarlo, sería b más 5 menos 4, ¿verdad? Multiplicado por a más 3, pero este valor de a nuevamente lo reemplazamos por su equivalencia, que es b más 5, ¿no? Y más 3. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es operar, ¿no? Operar. Muy bien. Entonces, al operar me va a quedar b5 menos 4, que es 1 positivo, multiplicado por b 5 más 3, 8. Y ya tenemos la respuesta a nuestra pregunta. Bueno, aquí creo que no hemos tenido dificultades. La persona que nos proporcionó su examen ha hecho correctamente la solución. En la segunda pregunta nos piden rápidamente identifiquemos de qué tema estamos hablando, porque es muy importante también ver de qué tema estamos tratando. Aquí estamos hablando de expresiones algebraicas, ¿no? Entonces el tema es expresiones algebraicas. Álgebra. Muy bien. En nuestra segunda pregunta, como ya lo están viendo, como ya lo están observando, nos piden determinar la ecuación de la función lineal y igual a mx más b con ordenada al origen igual a 3 y pasa por el punto P 2,1. Observaciones aquí. Muy importante las observaciones. ¿Qué observaciones vamos a hacer? Esta va a ser la ecuación. Profesor, pero entonces ya estaría la respuesta. O lógicamente necesitamos calcular el valor de m y calcular el valor de b. Y una vez que sé cuánto vale m y sé cuánto vale b, pues simplemente reemplazo y ya tengo la ecuación, ¿verdad? Pero aquí nos dan un dato muy importante. Nos dicen con ordenada al origen igual a 3. Eso quiere decir que ya tengo un punto. Esto es muy importante, con ordenada al origen igual a 3. Y también nos dice que pasa por el punto 2,1. Recuerda que todo punto
tiene dos coordenadas, coordenada en X y coordenada en Y. Ya tenemos el primer punto. Ahora tenemos también el segundo punto. ¿Cuál es ese segundo punto, profesor? Aquí está. Vamos a colocarle aquí que es punto 2, 2,1, y el primer punto lo tenemos aquí. El punto 1, vamos a decir que ordenada al origen igual a 3. Significa 0,3. 0,3, porque nos dice ordenada. La ordenada obedece al eje Y. Eso quiere decir que en Y es 3 y en X es 0. Por lo tanto, reemplazaríamos. ¿Cómo, profesor? Pues teniendo dos puntos. Decimos, el valor de X y el valor de Y sería 2,1, ¿no? Para poder tener una ecuación, y también podemos igualar X0 y Y igual a 3 para poder tener una segunda ecuación y poder resolver esos valores. Muy bien, entonces decimos así. En el punto P1, en P1 cuyas coordenadas es 0,3, obviamente el 0 en X y 3 en Y, entonces lo que hacemos es reemplazar Y igual, ¿en dónde? En la ecuación que ya nos están manifestando arriba, mx más b. Muy bien, profesor, ¿qué vamos a hacer? Pues reemplazar. Tengo el valor de y, que es 3, igual a m, que es lo que quiero calcular, por x, pero x vale 0. Entonces lo reemplazo más b. Como se dan cuenta, esto se anula y voy a tener que 3 es igual a b, o en su defecto, b es igual a 3. Miren, ya tengo el valor de b. Entonces prácticamente ya tengo la ecuación, me faltaría el valor de m. ¿Y cómo lo calculo el valor de m? Pues en el otro punto que conozco. Y el otro punto que conozco es el punto P2, que le estamos, bueno, como conveniencia lo estamos colocando, ¿no? Pero ya es un dato que nos han dado, 2,1, recuerda que x, 2 en x y 1 en y, ¿verdad? Entonces reemplacemos nuevamente en la misma ecuación y tendríamos y igual a mx más b. Reemplacemos entonces y, ahora es 1, observen aquí, m, que todavía no lo calculo, multiplicado por x, que vale 2, estoy reemplazando, más b, pero b ya estamos viendo que es 3. Entonces, este 3 que está sumando, pues obviamente lo voy a pasar a restar y me va a quedar 2 negativo. Por lo tanto, acá por conveniencia, o por, bueno, aplicando la ley conmutativa, puedo decir que es 2 por m, y puedo simplificar y me queda que m es menos 1. Entonces acabo de calcular el valor de b y acabo de calcular el valor de m. Y esto me indica que ya puedo dar respuesta a la ecuación de la función, ¿no? Entonces voy a decir, nuevamente, ya reemplazando los valores encontrados o calculados en la ecuación que nos están pidiendo. Muy bien, entonces sería y igual, como ven, mx, pero m ya lo tengo, es menos 1. Pero obviamente el 1 ya no se escribe, simplemente colocamos menos x más b, pero b vale 3. Por lo tanto, esta sería la ecuación pedida. Si nosotros vemos, pues acá nuestro amigo que nos facilitó el examen ha marcado con un signo erróneo, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. ¿Y de qué tema estamos hablando? Pues acá estamos hablando de función lineal, ¿no? También hablamos de álgebra. Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Espero que hasta ahí todo esté claro. Y si no, pues pueden hacer las preguntas a través de la página, ¿no? De la página de Facebook. Muy bien, la pregunta 3 es, ¿de cuántas maneras se pueden colocar 7 niños en una fila de manera que 3 niños en particular queden juntos? Ah, nos están condicionando. Observen, son 7 niños. Y si nosotros hacemos la lectura, en ningún momento nos dicen que de los 7 niños se puedan sentar 3, 4 o sentarlos en grupos. No nos están diciendo eso. Profesor, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque acá hablamos de un tema muy importante que es análisis combinatorio. Cuando de un total de elementos, que en este caso son 7, si yo los junto formando grupos, valga la redundancia, formando grupos, entonces podría ser combinación o variación, pero en este caso
A los 7 niños los voy a sentar. Quiere decir que en cada ordenamiento van a estar todos los niños, todos los 7 niños. Eso quiere decir que es una permutación, pero no una permutación así de simple, porque nos están condicionando de la manera, ¿de qué manera nos están condicionando? De que 3 de ellos, 3, estén juntos, queden juntos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer vamos a ver, es ubicar a 7 niños. Vamos a dibujar a 7 personas, bueno, 7 niños, ¿no? Que están sentados. Puede ser por aquí uno. A ver, por acá. Uno. Vamos a dibujarlo. 2. 3. 4. 5. 6 y 7. ¿Qué condición nos dan? Que 3 de ellos se deben sentar juntos. Entonces, en este caso, como nos están condicionando, voy a decir estos 3 son los que quiero que se sienten juntos. Quiere decir que cuando los 3 se sientan juntos, no se separan, pues se toma como referencia un solo elemento. Bueno, el resto no nos están condicionando, por lo tanto, cada uno de ellos forma un solo elemento, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el conteo, habrían 5 elementos. Y como les mencioné, en cada ordenamiento los 7 niños van a estar. Claro, estos 3 van a estar, obviamente, van a estar siempre juntos. Eso quiere decir que sería, de todas maneras, estaríamos hablando de una permutación lineal. Pero una permutación no de 7 elementos, sino de 5 por la condición que nos dan. Por lo tanto, sería 5 factorial. Y esto equivale a 120, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Profesor, esa es la respuesta? No, no es la respuesta todavía. Porque si se dan cuenta, estos 3 niños que nosotros hemos juntado, porque esa es la condición, también se pueden intercambiar entre ellos. Lógicamente no separarse, pero sí intercambiar valga la posición, ¿no? Cambiar de posición, ¿no? Este niño, por ejemplo, vamos a suponer que pueda llamarse Alex, por acá Luis y por acá Juan, pues puede cambiarse Juan al medio, Luis al extremo, etc. Y para eso también vamos a usar otra permutación porque estas 3 personas se pueden permutar. ¿De cuántas maneras? De 3 factorial, ¿no? Permutación de 3, que eso equivale a 3 factorial y eso es 6. Para saber la respuesta, lo único que tenemos que hacer es multiplicar estas dos cantidades y nos da todas las posibilidades de sentarse, ¿no? Sería 120 por 6, pues 720 maneras. Esa vendría a ser la respuesta, ¿no? En este caso nuestro amigo no ha respondido la alternativa correcta. Muy bien, espero que se haya captado hasta ahí. Seguimos. El tema del que hemos hablado en esta pregunta es de análisis combinatorio. Análisis combinatorio. Muy bien, ahora aquí. En la pregunta 4 nos piden hallar la mediana para el siguiente conjunto de datos. Y nosotros hacemos el conteo de los datos y nos damos cuenta que son 10, ¿no? Contamos y nos damos cuenta que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Eso quiere decir que no hay una sola mediana. Recordarás que la mediana se calcula con el dato del centro, siempre y cuando el número de datos sea impar. Pero en este caso, n es 10. Y al ser 10, pues es un número par. Eso quiere decir que hay 2 datos centrales. Entonces quiere decir que hay 2 datos centrales. Necesito calcular esos 2 datos centrales. ¿Con qué finalidad? Pues para poder sumarlo y dividirlo entre 2 y calcular el valor de la mediana. Pero así nomás no lo puedo hacer. Recordarán, chicos, los que han estado en alguna academia o han visto este tema, es lo más primordial en este momento es ordenar los datos, porque la mediana no se calcula simplemente con los datos que están aquí. Así como están, no, pues tengo que ordenarlos. Entonces, mi primer paso sería ordenar esos datos, ¿no? De menor a mayor. Pues a ver si me ayudan, sería 6 el primer dato,
el segundo dato, y obviamente yo les recomiendo no marcar para que no se confundan. El siguiente dato sería 12, ¿no? El siguiente, si nos damos cuenta, sería 28. El siguiente dato pues sería 32. El dato que sigue sería, claro que sí, sería 48. El siguiente dato sería 76, perfecto. El dato que sigue sería 101, muy bien. El siguiente dato sería 140. Siguiente dato 964. Y el último dato, el que queda, 1860. Muy bien, entonces, como sabemos, n vale 10, son 10 datos, quiere decir que los dos datos centrales son los que yo deje de 4 datos, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. A estos 4 datos a la derecha voy a dejarlos y también voy a dejar estos 4 datos de la izquierda. Y la mediana será la semisuma de estos dos datos centrales, ¿verdad? Entonces digo, la mediana será igual a 48 más 76 sobre 2, ¿no? Entonces al hacer el cálculo sería 124, perdón, entre 2. Por lo tanto, la mediana será 62. Este sería el resultado de calcular el valor de la mediana, ¿no? La alternativa correcta es la alternativa C. Muy bien, siguiente pregunta. Y el tema obviamente aquí es estadística, ¿no? Como se podrán dar cuenta hasta aquí hay dos preguntas de álgebra, estadística y dos preguntas de aritmética, ¿no? Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Nos piden la negación de un cuantificador existencial y se tiene una condición. Bueno, se tienen proposiciones, ¿no? Que están con un conector. Bien, a nosotros en realidad lo que nos piden es negar toda esta proposición. Entonces voy a hacer eso, voy a negar, porque es lo que me piden, la negación de toda esa proposición. ¿Y cuál es toda la proposición que me piden negar? Existe un X tal que la proposición P de X o la negación de Q de X. ¿A qué equivale, no? La negación, al negar todo esto. Muy bien. Recordaremos que hay algo muy importante, que la negación de un existencial, la negación es un universal. Y también si yo niego un universal, pues el resultado será el existencial, ¿no? Como referencia. Entonces aquí como esta negación, al aplicar a toda esta expresión, se llama ley de Morgan, entonces va a negar aquí, va a quedar negado el existencial, tal que al negar, pues obviamente niego a todo. Negaría al P de X, a la proposición P de X, el O se convierte en I, y esta negación de negación, ¿no? Entonces nos quedaría la doble negación, y la doble negación pues simplemente se anula, ¿no? Y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, pues obviamente no conviene dejarlo ahí, salvo que haya alguna alternativa, ¿no? Que nos identifique, pero en este caso tendríamos que reemplazar por su equivalencia. En este caso, la negación del existencial, como ya te has podido dar cuenta, es el universal, ¿no? Muy bien, entonces nos quedó de esta manera. P de X y Q de X. Y si nos damos cuenta, la alternativa correcta pues es la alternativa D, ¿no? Muy bien. Y el tema del que hemos hablado es cuantificadores.
Y también obviamente proposiciones, ¿no? Proposiciones. Listo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Nos dice, en la proposición, no es inadmisible que para cada médico teórico se compruebe que es intelectual. Primero, partamos de lo siguiente, no es inadmisible. Cuando yo les digo no es inadmisible es como si les dijera no ocurre que no, no ocurre que no. Habrían doble negación, es casi similar, ¿no? Acá digo no es inadmisible. ¿Qué significa inadmisible? Significa que no es admisible. Y como acá hay una negación y acá hay otra negación, pues la negación de la negación o la doble negación simplemente se anula. Entonces nos quedaría, ¿es admisible qué? O sea, es una afirmación. Todo esto se convirtió en una afirmación. Para cada, la palabra cada significa un cuantificador universal. Cada uno. Y cuando hablo de cada uno, hablo de todos. Recuerden que los cuantificadores universales son todos, ninguno, cada, cualquiera, los, las, identifican a cuantificadores universales. En este caso, para cada médico significa todos los médicos. Entonces, pues simbolizando sería para todo X, donde X es un médico, pero en este caso si nosotros analizamos las alternativas, lo están considerando como que la primera proposición le asigna la letra R, ¿no? En todas las proposiciones, como se dan cuenta, pues lo recomendable es colocarle M, ¿no? De médico, ¿no? Pero en este caso, pues las claves nos dicen que son las letras representativas R y S. Entonces voy a decir, para todo X, dos puntos, si este X es un médico, que lo están considerando como R, si este X es un médico teórico, se comprueba que es intelectual. Entonces ahí está la otra proposición. Recordaremos que algo muy importante, siempre que hay un cuantificador universal, el conector que siempre está asociado o ligado al cuantificador universal, pues es el entonces, ¿no? Muy bien, entonces se comprueba que este X es un intelectual. Entonces, así quedaría simbolizado, de esta manera quedaría simbolizado. Y obviamente, perdón, el I, discúlpenme por favor, pues yo, bueno, ya me he acostumbrado a colocarle la primera inicial, pero en este caso nos están considerando, ¿no? De que la primera proposición es R y la segunda es S. O sea, el intelectual lo están considerando como una S. Listo, así quedaría. Y bueno, si nosotros nos apresuramos y queremos marcar por querer avanzar, pues lastimosamente vamos a cometer un error, ¿no? Porque marcaríamos rapidito la A. Profesor, la A, ahí está, mire, claro, es una posibilidad y es respuesta correcta, pero respuesta correcta para lo que nosotros estamos analizando por el momento, pero la alternativa, dense cuenta, una de las alternativas nos dice A y C. Si nos dicen A y C, de todas maneras nosotros tenemos que, ya nos están prácticamente poniendo contra las cuerdas, porque si nos dice A y C significa que al C también lo tengo que evaluar sí o sí, porque vaya a ser que sí cumpla o vaya a ser que no cumpla. Entonces ya como que hay una disyuntiva en eso, ¿no? Entonces no me va a quedar otra que también trabajarla. Entonces voy a trabajar para la alternativa C, voy a identificar a ver si cumple o no cumple. Ya tengo que la alternativa A sí cumple. Si no cumpliera la C, pues marco la A, pero si cumple la C, pues marcaría la E, ¿verdad? Medio un poco confuso, ¿no? Pero así es, chicos. Así es que no nos queda otra que probar la C de una vez. Entonces aquí, si nos dan una negación de la existencial, recordemos en la pregunta anterior, esto sería, muchachos, la negación de la existencial, pues nos da un universal. Listo. Y si negamos, acá nos va a quedar no R de X. Y al negar, porque miren, esta negación va a afectar a los dos, va a afectar a uno y va a afectar al otro. Doble negación, pues simplemente nos va a quedar como SX. Profesor, pero no es igual, no es lo mismo. Si se da cuenta.
Y otra cosa, este I, perdón, se tendría que convertir en O por el hecho de la negación, no está negando. Entonces, bueno, ya que no me alcanza por acá, lo voy a hacer abajo. Entonces, comprobando en C, decimos, la negación de existe un X tal que Rx y no Sx, ¿verdad? Muy bien, entonces, al negar todo esto nos quedaría para todo X, negación Rx o, claro, cambia el signo, o Sx, ¿verdad? Muy bien, me dirán, profesor, pero no es lo mismo. Recuerden también que a través de una ley lógica de la condición, ley de la condición, nos dice que una negación con el o hacen las veces de la condición, o del conector. Entonces, si nosotros lo reemplazamos, pues esta negación y este o sería reemplazarlo por su equivalencia, que es el entonces. Por lo tanto, estamos demostrando de que sí cumple. Por lo tanto, la respuesta correcta no sería solamente A, sino sería la alternativa E, pues porque C también cumple, ¿no? Entonces A y C son correctas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa E. Muy bien, también estamos hablando aquí de cuantificadores. Y de leyes lógicas, de proposiciones, ¿no? Lógica proposicional. Y nuevamente, ¿no? Y miren, otra pregunta viene acerca de leyes lógicas también, o perdón, de lógica proposicional. A ver qué nos depara aquí. Dice, tenemos dos proposiciones, la proposición P, cuya expresión es x es impar, y la proposición Q de x divide a 3. Siendo z el conjunto de los números enteros, la negación de la proposición. Otra vez nos piden negar, entonces vamos a negar de frente lo que nos piden. En este caso nos piden negar, como ya lo observan ahí, nos piden negar a toda esta expresión. Para todo x que pertenece a los enteros, p de x y q de x. ¿Y cómo se traduce? Nos piden. Recordaremos que la negación del universal es el existencial, ¿no? Que pertenece a z, tal que, o dos puntos, negamos al p de x, sería negación p de x, el i se convierte en o, recuerden, y aquí sería negación q de x. Listo. Ahora, si nosotros ya lo expresamos, sería, existen números enteros que no son impares o, aquí viene la o, no divide a 3 o no dividen a 3 porque estamos pluralizando, ¿no? Existe un x que pertenece a los enteros, ¿no? Tal que la negación bueno, como estamos negando aquí sería no son, porque x es una, digamos, es una individualización, estamos individualizando, sería no son números impares porque p de x es x impar, entonces sería no son números impares o no dividen a 3, ¿no? Pluralizando. Entonces la respuesta correcta, como ya se dieron cuenta, sería la alternativa D. Siguiente pregunta, ya nos falta poco. Ahí el tema sigue siendo lógica proposicional, ¿no? Muy bien. Sin una proporción geométrica continua, la media geométrica es 24 y la razón es 2/3, indicar la diferencia de los extremos. Muy bien. A ver, vamos a recordar. ¿Qué vamos a recordar? Primero, que es una proposición geométrica continua. Nosotros, a ver, recordando, decimos que una proposición geométrica continua es de la manera a sobre b igual a b sobre c. De esta manera estamos asegurándonos que esta proposición es continua, esta proposición geométrica es continua.
proporción en realidad, ¿no? Proporción geométrica continua, donde pues obviamente los medios valen lo mismo, ¿no? Nos piden calcular la diferencia de los extremos, o B es la media proporcional, C es la tercera proporcional, y A pues, prácticamente es la primera proporcional. Nos piden los extremos, y en este caso los extremos serían A y C. Nos piden la diferencia de los dos. Muy bien, pero tenemos datos por ahí. ¿Cuáles son esos datos? Primero, la razón es 2/3, significa que esta razón es 2 sobre 3. Y también nos dicen que la media geométrica es 24. La media geométrica es un promedio en realidad, recuerden promedios, ¿no? La media geométrica se calcula multiplicando. Entonces vamos a decir, a ver, la media geométrica se calcula ¿cómo? Ya, extrayendo la raíz. ¿Cuántos valores son? 4. Entonces la raíz cuarta del producto de cada uno de ellos sería A, y como B está 2 veces B al cuadrado por C. Entonces de esta manera se calcula la media geométrica. Pero ese valor de la media geométrica es 24. Por lo tanto sería raíz cuarta de... Miren, aquí necesitamos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Obviamente el valor exacto pues, no tendría sentido, ¿no? Sino que todos estén en función a una sola variable. Y eso depende de la condición que nos han dado aquí, ¿no? La razón, 2/3. A ver, si nosotros analizamos aquí, podríamos sacar una relación de los tres valores. Miren, A y B están en relación de 2/3 y es la misma relación de B y C. B y C están en relación de 2/3, pero aquí viene la dificultad, ¿no? Si yo digo A es 2K, pues B sería 3K. Y acá también B 2K, C 3K no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces decimos, a ver, primero con B y C. B y C. Si nosotros le asignamos una constante proporcionalidad, pues podremos decir B 2K y C 3K. Profesor, pero A y B están en relación de 2/3, o sea, B tendría que ser 3K, ahí está la clave, 3K, yo no lo escribo, sino lo que hago es multiplicar. El mínimo común múltiplo, una técnica, mínimo común múltiplo, porque aquí tendría que A debería ser de esta manera, ¿no? 2K y 3K, pues obviamente no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, la técnica va a ser multiplicar de esta manera, 2 y 3, porque B está relacionado, pues, ¿no? Con A de 2/3 y B está relacionado con C de 2/3, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es realizar la técnica del mínimo común, 2 y 3, 2 por 3 sería 6, entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a unificar esto. En lugar de colocarle 2K o 3K, le coloco 6K. Entonces, por cada 2 de B hay 3 de C. Entonces acá también borro. Por cada 2 de B hay 3 de C. En eso nos indica la proporción. Por cada 2K, acá habría 3K. Entonces lo estoy multiplicando por 3. Significa que acá le coloco 9K. ¿Y qué significa la relación entre A y B? Pues por cada 2 de A hay 3 de B. Entonces, como acá tendríamos 3 por 2, ¿no? Para que me dé 6, significa que acá también 2 por 2 serían 4. O sea, la relación entre A, B y C sería 4K, 6K y 9K. Y eso es lo que vamos a reemplazar aquí. A valdría 4K. B valdría 6K, pero al cuadrado sería, si me ayudas, 36K al cuadrado, ¿verdad? Pues estamos reemplazando. Y C, 9K. Muy bien, todo en raíz cuarta. Entonces, 24 sería igual a... Si ustedes me ayudan, miren, este 9 y este 4, si nosotros lo multiplicamos, sería 36, ¿no? Y 30 sería acá 36 al cuadrado. Profesor, pero raíz cuarta, claro. Todavía nos falta darle forma, pero acá sí, miren, K por K al cuadrado por K, pues teoría de exponentes, K a la cuarta, ¿no? Cuando las bases son iguales y se multiplican,
los exponentes se suman, ¿no? Entonces, y aquí por profesor podemos darle forma, claro, se podría dar forma todavía. ¿Cómo? Este 36 al cuadrado pues sería 6 al cuadrado y potencia de potencias sería 6 a la cuarta por k a la cuarta, ¿verdad? Entonces puedo decir 24 igual a raíz cuarta de 6k todo a la cuarta, ¿no? Para simplificar ese 4. Y me quedaría 24 es igual a 6k y como ya se pueden dar cuenta, pues ese 6 se cancela con el 24 y nos queda que k es igual a 4, ¿verdad? Una vez que ya tenemos el valor de k, pues simplemente reemplazamos en lo que nos pide. Y lo que nos pide aquí es la diferencia de los extremos, o sea, nos piden, acá le colocamos, nos piden en realidad c menos a. ¿Cuánto vale c? 9k. ¿Cuánto vale a? 4k. O sea, 9k menos 4k, 5k. Pero como k de frente ya lo puedo reemplazar, sería 5 por 4. O sea, la respuesta sería 20. Esa sería la alternativa correcta. En este caso la alternativa es B. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, 3 números son entre sí como 2, 5 y 7. Eso quiere decir que hay una constante proporcionalidad porque nos dan la relación de los 3. Y aquí el tema que hemos hablado de la pregunta 8 y la pregunta 9 son de una misma parte que es razones y proporciones, no es el tema en sí. Muy bien, ya no lo escribo, ¿no? Por el tiempo también. Ya, vamos a ver. Entonces, sean los 3 números. Puedo decir que sea el primer valor, el primer número A, está en relación de 2. Puedo colocarle mi constante proporcionalidad 2K. Siguiente, B, 5K. Y el siguiente, C, 7K. De tal manera que hay una condición. La suma de estos 3 es 420. Pues si nosotros hacemos la suma, esa suma sería 2K más 5K. Sería 7 más 7K, pues sería 14K. Pero esa suma sí me dan, es 420. Entonces reemplacemos. ¿Puedo pasarlo a dividir ese 14? Claro, nos quedaría que K es 30 si nosotros lo pasamos a dividir. Ya tengo el valor de K, que es 30. Nos pide cuál de ellos es el número menor. Pues el número menor es el valor de A. Entonces el número menor, en este caso el número menor es A. Y A vale 2K, o sea 2 por 30. Entonces nuestra respuesta sería 60, ¿no? Alternativa C. Y finalmente la pregunta 10, que tiene que ver con operadores matemáticos, creo que también está sencillo, no creo que se haya generado mucha dificultad aquí, ¿no? Nos piden resolver esta operación doble vez, ¿no? Nos piden doble operación. Entonces empezamos. Sabemos que la operación A sería A por A menos 1. Ya, ahí lo tenemos. Entonces, como nos están pidiendo la operación de 7, entonces digo, la operación de 7 sería 7 por 7 menos 1. Esto es 7 por 6, como se pueden dar cuenta. Y obviamente esto es 42. Ya tengo, aparentemente, profesor, la respuesta 1, no, pues porque no hay alternativa. Profesor, ¿y qué pasaría si fuera alternativa, no? Si hubiera alternativa y si se nos complica, pues obviamente porque hemos calculado solamente 1. A veces miramos o nos confiamos, ¿no? Y no vemos bien las preguntas. Acá nos piden doble. Entonces decimos, lo que nos pide el problema en realidad es esto, ¿no? Pero lo primero, lo de adentro, ya lo evaluamos. Fíjense, es 42. Significa que tengo operador de 42. Eso quiere decir que este valor 42 es como si fuera el A, ¿no? Es como si fuera el A. Aquí, obviamente, el A era 7. Por eso es que hemos reemplazado, fíjense, chicos. Entonces, en este caso, el A ya no es 7, sino sería 42. Y como la ley o la operación a realizar es A por A menos 1, o sea, números consecutivos, entonces aquí sería 42 por su consecutivo anterior, 41, ¿correcto? Y la respuesta al pasar a multiplicar, a ver si me ayuda, un 2 por 1, 2, pues aplicando técnica sería 4 por 2, 8 y 4, 12. Llevas 1, 16, 4 por 4, 16 y 1 que llevaste,
1722. Acá no ha habido mucha dificultad, por lo tanto la respuesta es la alternativa D. Muy bien, en el siguiente video veremos el desarrollo de las 10 preguntas de RM, de razonamiento matemático, del día viernes. Muy bien, chicos, espero haberlos ayudado.